Siempre para mí es un gozo estar aquí, un privilegio muy grande, pero también una gran responsabilidad. Yo estar aquí, y ahora que pues nos volvemos más, ya no tan jóvenes, ya no estoy tan joven, entonces es más la carga para mí, porque sé que esta es una gran responsabilidad, traer, compartir la palabra de Dios, y si no es respaldado por la verdad, por algo sincero, con temor y temblor, como es el que tengo ahorita, un poco de temor, un poco de temblor ante Dios, y sobre todo por el hecho de que debemos dar testimonio de nuestra vida atrás. Entonces, hermanos, pues tengo ese privilegio de compartir esto. Este es el título del estudio. A lo mejor no es un gran mensaje, es un estudio, pero me gustaría compartir esta verdad que he encontrado con ustedes. Y esta verdad vino a mi mente ahora que estuvimos nosotros con los varones, con el grupo de varones que nuestro hermano, nuestro líder Enrique Ocaña, pues organizó desde el 2021. Hemos estudiado los cuadernillos, ¿cuántos son? 5 cuadernillos, ¿no? Que se llamaban el curso de discipulado, ahora son cuadernillos de consolidación, y más un sexto. Y después nos surgió entonces la inquietud de qué seguir compartiendo, estudiando. Entonces, a partir del 2021, el 2022, 7 de octubre, empezamos a estudiar los 4 evangelios, capítulo por capítulo. Hasta terminamos en junio de este año, fueron 89 reuniones, 89 capítulos, y me gustaría entonces compartir algo acerca el Evangelio de Juan. Ustedes saben que cada evangelio fue escrito para diferentes oyentes. Sí. El Evangelio de Mateo, ¿alguien sabe para quién? El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Correcto, exactamente, para los judíos presenta a Jesús como un rey. El Evangelio de Marcos a los gentiles, más a los romanos, entonces presenta a Jesús como un siervo. El Evangelio de Lucas a los gentiles, mayormente griegos, entonces presenta a Jesús como un hombre. Ustedes verán que estos 3 evangelios presentan a Jesús desde ese punto de vista, con un enfoque, con un filtro. Y el Evangelio de Juan es un evangelio que se cuece aparte, punto y aparte. El Evangelio de Juan es un evangelio que no es como los otros, que los otros son considerados sinópticos, tienen allí mucha relación entre ellos, de tal manera que aún algunos estudiosos dicen que el primero que escribió fue Marcos, y Marcos inclusive lo tomó otra fuente que le llaman fuente Q, y Marcos fue el primero, y Mateo y Lucas tomaron de ese, en fin. ¿Por qué es singular el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan fue escrito, pues entonces, como ustedes también ya han escuchado, quizás poco tiempo después de los 3 primeros evangelios. Algunos dicen que fue escrito antes, pero muchos consideran mayormente que fue escrito después. ¿Y por qué? Porque Juan, como ya hemos visto en Aprendiendo Juntos, tiene entonces un propósito específico que estamos descubriendo y que ahorita vamos a descubrir también en este estudio. Juan fue entonces, considera a otro tema, otro propósito, y los que estudian a Juan han encontrado 7, como ya comentaba mi hermano Ramón, los 7 de Juan le llaman, ¿sí? Hay 7 fiestas que se mencionan en Juan. Si ustedes leen Juan, hay 7 fiestas o 7 ocasiones en que Jesús estuvo en fiestas, 7. Hay 7 yo soy. Juan considera, y Juan describe entonces las veces que Jesús dice yo soy. ¿Se acuerdan de cuáles? Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10, o la puerta de las ovejas, Juan 10, 7 y 9. El buen pastor, Juan 10, 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vida verdadera, Juan 15.
Y entonces, aparte, Juan menciona también 7 milagros, 7 señales que no están consideradas en los otros evangelios. Fíjense, vamos a verlas rápidamente. Pero entonces nosotros nos aprendimos, a ver si para aquí alcanza mi apuntador. El versículo 31, si leemos nosotros desde el versículo 20, hermanos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero todos juntos, estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nosotros, entonces ustedes ya han aprendido en Aprendiendo Juntos, en el grupo de Aprendiendo Juntos, a discernir un poco y a ver cuál es la palabra que más importante, las más importantes. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí hay unas palabras que son importantes, rápido lo voy a decir. Señales, ¿sí o no es importante? Jesús hizo muchas señales, pero hay unas que están escritas, las que va a describir Juan. No están escritas algunas, pero algunas que escribe se han escrito con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que entonces también creyendo tengáis vida en su nombre. 2, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ya ustedes descubrieron cuál es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es? Ok, terminó la predicación. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos. Vámonos. No, me dijo mi hermano Ramón que podíamos estar aquí 2 o 3 horas. Entonces, bueno, los voy a cortar a 1:30 porque sé que no aguantan tanto. Porque voy a ver si esto puede ser interesante para ustedes, que son señales. Vamos a verlas. Entonces, señales están escritas y para qué. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, me estoy volteando y veo que a veces que me volteo no se escucha. Entonces, voy a tratar de voltearme como Robocop. Así. Muy bien. Las señales, número 1, las señales respaldan un mensaje, ¿sí o no? ¿Para qué son las señales? Para respaldar un mensaje. Sí, para respaldar algo que está diciendo. Gracias. Como un testimonio. Testimonio, una evidencia. Sí. Y el mensaje puede ser antes de la señal, durante la señal o después de la señal. ¿Están de acuerdo? Hubo muchos mensajes, como mencionaba mi hermano Ramón, el pastor, muchos milagros en otros evangelios, pero en Juan nada más hay 7 específicos. Yo ahora que estoy leyendo Juan, es increíble, estamos leyendo en 1 Juan, y en Juan es increíble cómo estructura todo. No lo dice ahí sin sentido, tiene una estructuración y es un evangelio impresionante. Entonces, Juan nunca dice la palabra milagro en su evangelio. ¿Cómo dice? Señal. Porque las señales apuntan algo, ¿sí o no? Signos, ¿sí? Señalética. Cuando mi hijo quiera tener novia, tal vez no nos diga, pero va a haber señales. Entonces, ¿a poco no? Cuando su hijo esté por ahí va a haber señal, porque las señales son una indicación tal vez tácita que apunta a algo, a un evento, a un acto. Y entonces Juan dice, hay señales, estas las escribí, las otras no las tomo en cuenta, pero estas las escribí porque tiene un propósito específico. Y entonces, ¿cuál será el propósito específico? Bueno, vamos primero a mencionar algunas cosas antes de las señales. Bien, entonces milagro es dunamis, sobre obra poderosa, y señales semella. Yo no sé tanto griego como ustedes sí lo entienden, yo no. Pero entonces, en otros evangelios
sí está en intercambio entre señal y milagro, indistintamente. En Juan dice más señales. Las señales, los judíos dependían de señales. No busquen los versículos, los traigo, lo voy a leer. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo acertadamente decía, los judíos, piden señales, los griegos sabiduría, pero los judíos piden señales. Ustedes me van a dar la razón, porque los evangelios, sobre todo en el Juan, cada rato le andaban pidiendo señales a Jesús. ¿Sí o no? Juan 4:48, dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeríais. Les dice el propio Juan a los discípulos. Pero el detalle está en que le pedían a Jesús señales. ¿Pero por qué le pedían a Jesús señales? Porque le querían tentar. Mateo 12:39, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días en la tumba. 3 días de oscuridad. Correcto. Y Jesús iba a morir, iba a resucitar, es la señal que les iba a dar a los judíos. Pero entonces, ¿por qué hizo muchas otras señales? Bueno, vamos a ver por qué. A los judíos, que en este caso Juan dice judíos, cuando se refiere a judíos era a los principales, a los sacerdotes, a los dirigentes, se refiere a judíos. Juan 2:18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Demandan a Jesús para tentarle. Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y Jesús hacía obras, pero ¿qué pasaba con Jesús, con las que le demandaban los judíos? Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía con esas demandas? Se las negaba. Mateo 12:39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y Lucas 11:29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Bien. El detalle no era que los fariseos, los dirigentes, los escribas, no era que quisieran una señal para ver, ¿sí? Sino que el problema era que le querían tentar. Ya sabían, si ustedes leen Juan, los evangelios más Juan, ¿verdad? Entonces, desde las primeras señales que hizo Jesús, sabían para qué propósito. Juan, reconocidas por los dirigentes religiosos. Juan 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién está hablando aquí? Juan 3:2, vino a Jesús de noche. Nicodemo. ¿Y por qué vino? Y dijo, vino de la secreta, Nicodemo era de la secreta, no quería que los demás lo vieran, vino de noche. Le dijo, sabemos que hace muchas señales y debe estar Dios contigo porque hace muchas señales. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Lo sabían. Entonces, ¿qué señales hace Jesús? Si les negaba las señales a los fariseos, a los dirigentes, a los judíos, y decía que no. Entonces, ¿por qué hace señales? ¿Por qué Juan menciona las señales? Que obviamente eran milagros, porque un milagro es algo fuera de lo natural, algo fuera de la rutina, de lo normal, de lo diario, es una excepción a la realidad física, y Jesús lo hacía, lo hizo muchísimas veces, pero Juan nada más considera 7. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? ¿Cuál fue el propósito de las bodas de Caná? Entonces,
No voy a mencionar los milagros, créame que con el título tiene suficientes, bodas de Caná, aunque eso todo el mundo lo conoce, y lo conocen más los impíos o los paganos o los otros que nosotros, porque dice, Jesús convirtió el vino en agua, ¿verdad? El agua en vino, ¿sí? ¿Por qué no fue en Coca-Cola? Porque en aquel tiempo no se acostumbraba la Coca-Cola ni la Pepsi, se acostumbraba el vino para las reuniones, era vino con etiqueta Red Cola, de esos baratos, porque si vieron el primer vino barato y después ya llegó la Coca, la Pepsi no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue entonces la intención de... ahora sí me van a ayudar con el versículo. ¿Cuál fue la intención de esta señal? Juan 2:11. Ya saben que me gusta, hermano, que ustedes rápido con la Biblia participen y ahí con voz fuerte y clara. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, ¿cuál fue la primera intención o la intención de la primera señal? Manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en él. Respaldaba el mensaje de que él era algo. Vamos a ver qué es. ¿Creyeran en qué? En él. Curación del hijo de un oficial del rey. Muy bien. Juan 4:54. Yo mismo. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Sí, nada más dice eso, entonces me equivoqué. ¿No está bien? Porque Sí. sanó al hijo de un oficial. Entonces, ¿es el versículo anterior o el posterior? Permítame. Ese sí concuerda, Ok. El anterior, 53. La última parte del anterior. ¿Qué dice el 53? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Muy bien, creyó él con toda su casa. Y aparte diciendo, Juan dice específicamente, esta segunda señal, ¿eh? Entonces enfatiza ahí 3. Curación del cojo en el estanque de Betesda. Sí. Fíjense qué propósitos tiene aquí Jesús. Juan 5:17. Sí. ¿Tú cuál era la intención? Bueno, vamos a ver entonces lo que está ahí, sí, que trabajaba. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué dice que trabaja? Bueno, vamos a ver el versículo 20. Y es el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que estas le mostrará para el asombro de ustedes. Muy bien. De acuerdo. Creo que también aquí me falta un versículo, pero bueno, entonces manifestó entonces su unidad con el Padre, ¿de acuerdo? En el 21. En el 21, mi hermano. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De acuerdo, gracias. Muy bien. Vamos con Juan 6, 5 y 14. Es muy interesante aquí, si está aquí.
Sí, bueno, esta pregunta fue para Felipe. Aprovechó Jesús. El propósito principal lo podemos encontrar en el versículo, en el 14. El 14, ¿qué dice? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muy bien, que reconocieran a Jesús como el profeta que había de venir. ¿Esperaban a alguien los judíos? Sí. Muchos estudiosos no cristianos dicen que en aquel entonces no es cierto que esperaban a Mesías, y sobre todo algunos, entre ellos judíos, pero sí, podemos ver y palpar inclusive en los escritos judíos de aquel entonces, que eran los que escriben los rabinos, el Talmud. Algunos Talmud de la época esperaban al Mesías en la época. Entonces estaban esperando a Jesús, y él estaba constatando que sí que sí él era el profeta que estaban esperando. Pero aparte aprovechó Jesús, ¿verdad? Diciendo, bueno, voy a darle una lección a Felipe con J. Y entonces, el versículo 5, ahí está, ¿no? Felipe, ¿de dónde compraremos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué onda? Practica tu fe. Bien. Siguiente. Jesús camina sobre el agua. Aunque este es dicen que este no es un milagro tal cual, sino es nomás demostraron que Jesús, algunos estudiosos dicen que simplemente Jesús estaba mostrando que él era Dios. Entonces algunos lo clasifican como no una señal, un milagro tal vez, pero entonces pues podemos canjearlo por el milagro que está al final de la epístola, del Evangelio, y que también está en los otros 3 evangelios, que fue la resurrección. No hay problema, lo podemos canjear o cambiar. Pero entonces este está fácil. Juan 6:20, ¿qué pasó? Pero él les dijo: yo soy, no teman. Que nada más, ¿verdad? Fue infundirles confianza, que no temieran, y ver que entonces constatar que él era quien decía ser. Juan 9, 3 y 35. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Perfecto. ¿Y el 35? Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Muy bien, el propósito de esta señal entonces era que el propósito de Dios cumpliera en él para la gloria de Dios, en el ciego nacimiento, y para que él creyera en Dios y los demás lo vieran, y para que también empezara ahí un pequeño rozoncito con los fariseos, que igual siempre se andaba discutiendo, y Jesús le hace propósito, ¿verdad? ¿Por qué sanas en sábado? Y Jesús a veces, no me acuerdo si en este evangelio no te decía a los demás: ¿es lícito sanar en sábado? ¿Es posible? Nosotros, y a propósito lo hacía, y Jesús lo hacía y sanaba el sábado. Increíble. Sí. Y por el último, y no menos importante, sino tremendo, ¿verdad? Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyendo en él. Muy bien, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ya le había anticipado Jesús a una de las hermanas, a Marta, y en el versículo 25, ¿verdad? Así es, hermano. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muy bien, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, a diferencia de lo que demandaban los fariseos, las señales que estaba dando Jesús era para entonces, ¿sí se escucha? Para entonces corroborar lo que decía Juan posteriormente,
Como que ya se escucha más fuerte, ¿eh? La garganta de la... Sí, es lo que le faltaba también a mi garganta. Bueno, ya está, se me fue la inspiración. ¿Dónde andaba? Ah, sí, entraba acá. Pero fíjense, dice nuestro siguiente punto: las señales escritas dan suficiencia al mensaje. Volvemos nuevamente. Juan, ¿por qué nada más escribió 7? Porque él quería decir, ya con eso está claro, con eso es suficiente. Escribí inclusive algunos que los milagros que los otros evangelios no escribieron, y entonces eso va a ser suficiente. Y por eso es que hablo de esta palabra suficiencia. Ya no es necesario escribir más. ¿Hubo muchas otras? Sí. Juan 21:35, él mismo lo reconoce Juan. ¿Qué dice Juan? Se escribieron muchas cosas. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Claro que Juan exageró un poquito, se llama hipérbole, este estilo literario, hipérbole en agrandar, pero a lo mejor sí era cierto, porque en aquel entonces pues no había muchos manuscritos, no había muchos rollos, no había quien escribiera, no había mucho mundo conocido. Entonces quizás fue cierto que hizo Jesús muchas otras cosas, señales, palabras, dichos. Estoy seguro que sí, pero dice Juan, ¿verdad? No podían caber, pero estas se han escrito. Fíjense, Juan escribió desde el versículo 31 del capítulo 20, 30 y 31, ese epílogo, es un epílogo. Entonces el final del libro, un pequeño capítulo que pues concluye el libro, le da una razón de ser, resume, pero hizo una añadición posterior. El capítulo 21 es una añadición posterior, y inclusive el versículo 20 del capítulo 21, a partir del capítulo 21, versículo 20, ¿sí? Del 21:20 hasta el 21:24, sí, es algo que está aclarando el mismo Juan. Está diciendo que Jesús había dicho supuestamente que Juan no iba a morir. ¿Se han leído este pasaje? Pero entonces él dice, no, lo que quiso decir es que a ti, Pedro, tú que estás preguntando, ¿se va a morir o no? Que a ti no importa, ¿sí? Este dicho dice, ¿sí? Hasta ahora se está diciendo. Son cosas que, bueno, no, dice Juan, son cosas que se escriben, que por eso es que es necesario lo escrito. Juan está corroborando que por este ejemplo que está dando, sí, hay muchas cosas que escribieron, pero lo escrito es suficiente, debe ser nada más suficiente, pues, para que respalde las cosas que se deben quedar claras para futuro, para lo posterior. Lo escrito es muy importante. ¿Estamos bien? La otra cosa por la que la palabra escrita, todo se debe escribir, es porque entonces se da fe, como dicen los notarios, se da fe de que hay algo que ya se cumplió, es algo que ya se está acordando, es algo que se debe dejar para la posteridad, y que no haya entonces tergiversación, que no haya entonces algún malentendido. Es claro, ¿no? ¿Cómo se dejan los testimonios de palabra? Antes sí, ¿verdad? Decían con nuestros abuelos, todo era de palabra, y te dejo esa tierra. Y ahora, no, ahora se pelean los hijos. Entonces hay que dejarlo como por escrito, actas, notarios, sobre todo cuando estás dando ahí, poniendo tu firma que te vas a casar, ahí está poniendo tu firma y está todo claro, y ahora te aguantas. Y ahora es una bendición que tengas matrimonio y que estés casado. Todo es por escrito, ¿sí? Entonces, lo escrito está avalando, ¿sí?, que ya una cosa está acordada, y también que ya no hay para que tenga un error posterior en lo que se lee. Esa es la intención de Juan.
Juan 10, 25, 37 y 38. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Bien, entonces Juan está diciendo, voy a escribir las obras que Dios quiso que Jesús hiciera y las voy a dejar para la posteridad, pero con un propósito que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que Jesús dijo quedó claro para aquel entonces, y tan claro que les dijo a los enfrente, en su cara, a los sacerdotes, a los dirigentes, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me reprende de pecado? ¿O las obras que hago no son suficientes? Bien, y permítame hacer un paréntesis aquí muy importante, y yo creo que pues esto conviene. Esta particularidad de la suficiencia de este escrito del Evangelio, de lo escrito, se puede hacer extensivo a las Sagradas Escrituras. ¿A toda la Biblia están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan del curso de consolidación 2? No se acuerdan, ¿verdad? En la lección 4 vimos que de la inspiración bíblica tocamos el tema de la inspiración bíblica, que la Biblia entonces es palabra de Dios. ¿Por qué aseguramos que la Biblia es una palabra de Dios? Lo que Dios ha dicho, y tiene que ser escrito, porque entonces es divina. Lo voy a repetir: Dios tuvo la iniciativa de darse a conocer, Él fue el autor, y la palabra y la inspiración se refiere a lo que Dios alienta, motiva, pero particularmente en ambos idiomas, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en hebreo y en arameo y en griego, la palabra inspirar viene de un soplo, de un aliento. Entonces creemos que es el aliento divino el que vino a los autores, que de alguna manera, siendo inspirados con su propio puño y letra, o inclusive a manera de dictado también, fue que escribieron entonces lo que Dios quería que quedara escrito para su posterior entonces lectura y para que quedara asentado. Única. Una vez cerrado el canon del Nuevo Testamento, ya no hay más inspiración para el hombre. Eso creemos. Después, plenaria. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, y no solo una parte de ella. Todo lo que necesitamos conocer de Dios ya está escrito en ella. Verbal. Las palabras utilizadas por el escritor bíblico son acertadas para explicar lo que Dios quería que entendiéramos. Y dinámica. El autor participa con Dios escribiendo de acuerdo con su formación cultural y sus posibilidades, pero siendo preservado del error por el Espíritu Santo. Bien. Yo sé que este es un tema para darse en un seminario, en un instituto, simplemente para que ustedes se acuerden. Y voy a añadir otra cosa muy importante también, que está ahorita de moda y en boga, y que también a mí me apasiona mucho, y que también tiene que ver un poquito con este mensaje, ¿sí? Lo que llamamos la sola escritura o sola scriptura en latín, y que forma parte de las 5 solas protestantes, que son, ¿se acuerdan? La sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia y soli Deo gloria. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, y solo a Dios la gloria. Entonces, ¿qué es la sola escritura? Pues la sola escritura habla un poco precisamente de eso, de la suficiencia de las escrituras, pero hay unos también hay unos puntos importantes de la sola escritura. Los voy a mencionar rápidamente. Si alguien quiere algún versículo o versículos que se respalden eso, los traigo estudios muy bonitos, pero ustedes para que lo tengan entendido y vean que es
ese punto que estamos viendo no es un invento mío, no fue algo que sigue destapado, ¿verdad? No es algo que yo inventé, sino que es algo que ha venido desarrollándose desde los primeros siglos, que fue más fuerte en la Reforma Protestante de 1500, los 1500. Sí, inerrancia. La Biblia, tanto el Evangelio de Juan como el Nuevo Testamento como la Biblia está exenta de errores. ¿Sí escucha? Sí. De errores en materia espiritual, arqueológica, natural. De cosas naturales, arqueológicas, es más, los arqueólogos judíos, hebreos, toman la Biblia como una fuente para arqueología, como cómo localizar, cómo ver, en qué punto encontrar algunas ciudades, y lo han hecho. No tiene errores en cuanto a eso, pero al mismo tiempo no es infalibilidad, no falla, es decir, aparte que no tiene errores en su totalidad, no falla en cuanto a temas de llevarnos al camino de Dios. Sí, es completa en cuanto a lo que tiene para llevarnos a Dios. ¿Y por qué dividen los teólogos inerrancia e infalibilidad? Se puede hacer la misma cosa. Si tanto no yerra como no es falible, no dicen que porque hay algunas teologías modernas que están diciendo que la Biblia es errante, tiene algunos hierros, tiene errorcillos, pero en cuanto a los temas espirituales es verdad. Entonces nosotros creemos que las dos cosas se cumplen, que es inerrante y es infalible. También tiene autoridad, ¿sí o no? Una autoridad divina y una autoridad soberana para fines morales y espirituales del ser creado, del hombre. Y les digo, hay muchos versículos, por ejemplo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y los tuétanos, y diciendo en los pensamientos y las intenciones del corazón. 1 Timoteo 3:16-17, también toda la escritura es inspirada por Dios, útil para el etcétera, etcétera. Segundo de Pedro 1:19-21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, etcétera. Muchos versículos que nos hablan de esto. Y inmutabilidad, no cambia. Si Dios lo escribió y Dios no cambia, entonces su palabra no cambia. Es una de las mayores, de las características y atributos de Dios que me gusta más, que Él es fiel y no cambia. Entonces lo que ha dicho lo va a tener por siempre, lo va a considerar siempre y lo va a cumplir. Las promesas que Él hace las va a cumplir. Y su palabra es así. Es invencible, dice otro pasaje, no es, en el Antiguo Testamento no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Y esta es una palabra que me gusta mucho, que después, que la descubrí hace poco, perspicuidad. ¿Alguien sabe qué es perspicuidad? Ahí lo dice. Algo perspicuo es algo claro, algo diáfano en su lectura, en su forma de leer, ¿sí? Y que es transparente. Y entonces decimos que la Biblia es perspicua, tiene perspicuidad, quiere decir que es clara. Si no le entiendes la primera, también tiene autosuficiencia en sí misma. ¿Qué significa? Que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Que los pasajes que no se entienden muy bien tienes que recurrir, pero la Biblia se contesta casi a sí misma. Es la perspicuidad y es clara. Es claro que cuando leemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es claro. Romanos, ¿cuál dice? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos, no recuerdo qué pasaje es claro. El que no es condenado, el que no cree ya es condenado. Juan 3. Hay muchos pasajes que son claros, que dicen, no necesito interpretación para esto, ¿sí? No necesito interpretación. Entonces la Biblia tiene perspicuidad. Y dejé el último lo que estamos viendo, suficiencia. La Biblia es suficiente, igual que lo decía
Juan en su versículo, en su epílogo, decía: esto es suficiente, no hay más, no le vas a añadir nada, no es necesario añadir nada para ti, para temas o para el propósito que estoy escribiendo esto y ya te di señales, no tienes que ver nada, no tienes que buscar otras señales. Y a veces nosotros estamos buscando señales en otro lado, estamos buscando señales con alguien más, en otras creencias, y le hacemos más caso a las señales. La señal no es un fin, la señal es un medio, y tenemos que buscar, que decía Juan, tácitamente o implícitamente decía, tienes que ver no tan solo el mensaje, tienes que ver el mensajero, y a qué te lleva entonces el mensaje. El mensajero es importante. Entonces, la sola escritura como principio es que la Biblia es nuestra autoridad final, la autoridad suprema e infalible en materia de fe y conducta. ¿Reconocemos otras autoridades? Sí, nuestros pastores, los teólogos, pero siempre tenemos que comparar entonces esas autoridades contra la autoridad final, la autoridad grande, la autoridad que es infalible. Los demás podemos fallar, pero la Biblia no puede fallar. Entonces tenemos que nosotros poner a prueba todas las señales, todos los escritos con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿sí? ¿De acuerdo? Si quieres tener sabiduría para poder entender la escritura, entonces así tienes que pedirle a Dios. Dice Proverbios 'El principio de la sabiduría es el temor'. ¿Alguien se sabe la cita? Proverbios 1:7, aunque se repite varias veces en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, tenemos que poner todas las señales frente a la señal escrita. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se me coló ¿Qué dice? Sabiduría quieres a Jehová tendrás siempre, la Biblia leer tienes y señales no me gusta señor, lo vamos a quitar porque se me coló por allí. Salmo 19. Allí mismo en el curso de consolidación ¿se acuerdan la lección anterior, la 3 creo, que mencionamos, el curso de consolidación? Dios menciona que hay 3 revelaciones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son? La general, que es creación. La segunda, personal. La especial, la especial que es, sí, ¿verdad? La palabra, y la especial es Jesús. Bueno, si ustedes quieren una descripción breve, concisa de la primera y la segunda, de la especial y de la general, el Salmo 19. La primera parte del Salmo 19 nos habla de la creación general y la segunda de la creación especial. Léanlo en su casa y véanlo desde ese punto de vista, desde ese panorama, desde esa perspectiva, con esos lentes, van a ver ustedes que es una riqueza también inmensa. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios entonces es una autoridad final? Porque nos describe el Salmo que la ley de Jehová es perfecta, el testimonio es fiel, sus mandamientos son rectos, su precepto es puro, su temor es limpio, su juicio es de sabio. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada. Lo que necesitamos es entonces, hermano, leerla, soñarla, cumplirla. Decía por ahí Mark Twain. ¿Saben quién es Mark Twain? No, un escritor de hace 2 siglos, estadounidense. Él decía: yo no me espanto por las cosas que no sé de la Biblia, me espanto por las cosas que sé, porque esas me hacen ser responsable ante Dios.
las señales escritas por Juan apuntan, ¿a quién apuntan? Lo leímos y lo hemos leído varias veces y creo que ustedes también le dieron el clavo y ustedes también lo dedujeron para que vean que no mentimos, que es claro y que nosotros tenemos esa exégesis o esa facilidad también de hacer exégesis como buenos teólogos, ¿sí? Que entonces apuntan a dos cosas muy importantes. Lo voy a poner y voy a adelantar. Las particularidades o las cosas que más se estaban atacando ya en la iglesia naciente, cuando tenían la iglesia en Jerusalén, y después se fue desperdigando por todo el mundo, las dos cosas que más atacan, sí, las herejías, que más atacan eran justamente la obra y la persona de Jesús. Por eso que Juan hace énfasis en Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Esto ya lo estamos viendo nosotros en Aprendiendo Juntos, ¿verdad? Entonces el Cristo y el Mesías, el ungido, señala, ¿qué nos dice? ¿Qué habla la palabra Cristo refiriéndose a Jesús? ¿A qué nos suena? ¿Nadie? ¿A que no te la sabes? ¿Qué nos suena? Ungido, su obra, su rol, su ministerio. Hoy nos suena mucho porque se habla mucho del Mesías que vino y de algún otro gobierno, ¿no? Entonces es alguien que es designado y que nos va a salvar de algo, es alguien que tiene un rol específico, un ungido, un designado, un asignado. Y podemos ver estos pasajes, no los vamos a ver porque ya se nos está yendo el tiempo, pero si ustedes los copian, créanme, léanlo. Y entonces en el mismo capítulo de Juan, ¿sí? Jesús mismo quería dejar claro eso, que él era el profeta, el elegido, el Mesías que esperaban el ungido, pero esto nos habla también de que él era el que iba a redimir no tan solo a Israel, sino iba a redimir a toda la humanidad. Y después también Jesús como Hijo de Dios. ¿Y qué significa que Jesús sea Hijo de Dios? Que es Dios mismo. Desde el primer capítulo que Juan nos escribe en Juan 1:1, los primeros versículos nos está diciendo claramente Juan que Jesús, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era un Dios. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo. El Verbo era Dios, no era un Dios. El Verbo era Dios, y de ahí se sigue Juan desarrollando esa tesis de que Jesús es el mismo Dios, es el Hijo de Dios, tiene poder, y Él era la luz, Él era la vida, Él era el eterno gran yo soy, en fin, Jesús tiene esas particularidades. Entonces, Juan nuevamente quiere dejar claro que antes de que les tomen el mandado, antes de que se desperdiguen o se disemine esas creencias que estaban en ese momento estaban en boga, de que Jesús no era el Hijo de Dios, no era Dios, y que Jesús no era el profeta, no era el Mesías. Entonces se dijo, estas cosas les voy a escribir y estas cosas les voy a dejar escritas, con eso es suficiente para que ustedes crean, y para que entonces creyendo tengan, es lo otro, tengan vida. Sí, ¿en quién? En su nombre. Repito mucho Juan y otros también evangelistas, el nombre de Jesús, y en el Nuevo Testamento se repite también el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante el nombre? Porque el nombre fue designado por Dios a ese ser, a su Hijo, Jesús, como Salvador. Y ese nombre tiene autoridad, y ese nombre es que está dando un grado exceso después de que triunfó. Entonces nosotros tenemos salvación en el nombre de Jesús, no en el nombre de una iglesia, no en el nombre de alguna creencia, inclusive no en el nombre de alguna señal, no en el nombre de algún otro escrito, en el nombre de Jesús. Solo en la persona de Jesús tenemos vida eterna. ¿Están de acuerdo? Sí.
Menciónenme ustedes alguna secta que le llamamos secta propiamente, alguna secta que esté de acuerdo con nosotros en estos dos principales puntos básicos. Si me mencionan alguna de esas, yo les puedo decir, en esas dos cosas básicas están diferiendo, están diferentes, no son ortodoxas, es decir, no tienen la misma doctrina. Hemos visto entonces, hermanos, la suficiencia de la palabra. Las señales que Juan escribió respaldaban el mensaje que Jesús trajo, ¿de acuerdo? A sus discípulos, a la gente y a los dirigentes públicos. Juan consideró que lo descrito en su evangelio, aun cuando era un pequeño semblante, una fotografía, algo que consideraba lo suficiente, pero era poco, del misterio terrenal de Jesús era suficiente para evidenciar hacia la posteridad el objetivo del nacimiento, muerte, obra, muerte y resurrección de Jesús. Si tú quisieras escribir un semblante de alguien que está a punto de fallecer o que ya falleció, ¿qué harías? Pues buscarías las cosas más relevantes, buscarías lo que más te acuerdas de él, buscarías lo que también quería dejar, ¿verdad? Entonces así lo hizo Juan. Es pequeño, es una pequeña fotografía, si él salió en la foto, fue el primero, por eso escribió acerca de eso, porque él salió allí en la foto, era el principal. Tiene ese atrevimiento de escribir así franca y directamente, como vamos a ver que menciona en 1 Juan 5, 13. Esta semana lo vamos a ver que él está escribiendo Juan con franqueza, ¿sí? Con fidelidad, abiertamente diciendo: nosotros hemos visto, palpado, conocido lo que hemos tocado con nuestras manos, tocando el verbo de vida, eso les hablamos, eso les dejamos como herencia, y ese es el testimonio que dan los hombres puede ser alguno, pero el que da Dios es mayor. Y todas estas señales, las cuales fueron dejadas escritas, apuntan a que la vida eterna se encuentra en quien cree que Jesús es el Salvador y el Hijo de Dios. No hay más. Entonces, hermano, es suficiente. Usted créame que está en la iglesia correcta. Quise que se predica en esta iglesia la pura palabra de Dios. Si tiene usted alguna duda, a la palabra de Dios, y si no, si puede confiar en un servidor, aquí estoy para que le aclaremos algunas otras cosas de lo que está aquí. Sí. Hermanos, el Señor le bendiga, y pues si alguien no cree en Jesús, vaya creyendo. Si alguien no ha depositado su confianza en Jesús, hágalo. Si a alguien le falta leer la Biblia, hágalo. Si alguien estaba asombrado por algunas señales que están dando en algunos otros lados, no lo haga, ocuparélas con la palabra. Si alguien cree en el apóstol que dijo que a la noche le habló Dios, y entonces por eso dice que ya es el apóstol, pónganlo a prueba con la palabra de Dios. Pónganlo a prueba. Dios les bendiga.